¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora para revisar los temas más importantes en 30 minutos, lo que ha ocurrido este día jueves. Y vamos a comenzar con noticias de negocios que tienen que ver con los resultados que han ido entregando algunas empresas que no son muy alentadores y que muestran un débil año 2025 en negocios y sectores bien distintos, con caídas tan pronunciadas como hasta el 90%, en el caso del último reporte que entregó la empresa forestal Arauco. Esto se vincula directamente con el debate sobre la situación fiscal, porque de acuerdo a las autoridades de gobierno, una de las razones por las cuales se produjo un mayor déficit tiene que ver precisamente con la menor capacidad del Estado para recaudar en estos segmentos de grandes empresas. Natalia Muñoz nos cuenta. El crecimiento estimado de 2,4% en 2025 pareciera que no vino bien a las compañías. De hecho, las cuentas no son del todo alegres. Una de ellas es CCU, que cerró el año pasado con una baja de 27% en sus utilidades, empeorando el último trimestre del año. Malos resultados que comparte la celulosa Arauco, que cerró el año con una caída de 7% en sus ingresos, mientras que sus utilidades se desplomaron más de un 90%. Casos que no son los únicos en el país. Esta semana, varias de las grandes compañías chilenas presentaron sus resultados. A varias de ellas les une que el menor crecimiento de la economía les está pasando factura en sus utilidades. En términos simples, cuando la economía no crece con fuerza, los consumidores gastan con más cautela. Las industrias producen menos y eso termina reflejándose en menos ganancias para las empresas. Cuando una economía está en presencia de este fenómeno, indica una ralentización de sus actividades principales. Cabe destacar que la actividad económica en Chile se expandió 2,3% en 2025, pero si desagregamos el índice mensual de actividad económica, es posible observar que en términos anualizados, la producción de bienes cayó 0,9%. A estos malos resultados se suma Telefónica Chile, que cerró su último año en el país con pérdidas de alrededor de 415 millones de dólares, cifras negativas que se registran antes de que la compañía vendiera sus operaciones. El principal canal de transmisión del bajo crecimiento hacia las utilidades de las empresas es el consumo privado, que representa una fracción bien significativa del Producto Interno Bruto. Esto reduce volúmenes, limita el poder de fijación de precios de las empresas y genera compresión en los márgenes operacionales. A su vez, una menor recaudación fiscal restringe el espacio para estímulos contracíclicos. El principal desafío de mediano plazo para Chile es la debilidad de los ingresos tributarios no mineros, que representan más del 75% del total y que en 2025 registraron su peor desempeño en una década, excluyendo el periodo de pandemia. Para este año 2026, el escenario base contempla un crecimiento económico similar al año anterior, con una estimación del Producto Interno Bruto cercana al 2,4%, por un menor dinamismo esperado en el sector minero. Con un presupuesto 2026 que contempla un aumento del gasto público de 1,7%, la eventual menor recaudación fiscal no viene nada bien. El panorama es estrecho y que las empresas no crezcan en utilidades se traducirá en menor recaudación por impuestos. Por el lado de los ingresos, el nuevo gobierno tendrá que tomar una serie de medidas para aumentar la recaudación gradualmente y disminuir la evasión tributaria, dado que se proyecta que el déficit fiscal alcance un 2,8% del PIB. Este año, el escenario base apunta a una recuperación gradual del consumo, apoyada por menor inflación y condiciones financieras un poco más favorables. Sin embargo, no se anticipa un rebote expansivo, sino más bien una normalización del gasto de los hogares. El consumidor sigue mostrando alta sensibilidad a precios y mayor racionalidad en sus decisiones de compra. Entonces esto mantiene presión competitiva elevada entre las empresas. Para este año la cifra de crecimiento sería similar, es decir, cercana al 2%, por lo que aumentar las utilidades de las empresas ya no es solo desafío de los privados, y así se demostró en el balance estructural del año pasado, que registró una baja en la recaudación de impuestos de primera categoría, que el Ejecutivo no pudo explicar su razón de origen. Este fenómeno no se queda solo en unas pocas compañías, puesto que el mercado chileno en su conjunto, medido por el índice IPSA, también está sintiendo ese menor ritmo económico. Esto quiere decir que la bolsa chilena está como una persona que ya corrió mucho el año pasado y ahora camina con más calma, con más cautela.
Los inversionistas están mirando con lupa los ingresos, la rentabilidad y la capacidad de las empresas para crecer en un entorno donde la economía interna está más pausada y los consumidores son más prudentes al gastar. Desafíos para el nuevo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, donde el desbalance estructural es el peor resultado en 2 décadas, 3,6% del PIB, lo que equivale a más de 13.200 millones de dólares. Seguimos revisando otros temas y quizás el más importante de esta semana en nuestro país. Hablamos de la controversia a propósito del cable submarino, este proyecto que busca conectar Hong Kong con Valparaíso y que ha traído tantas consecuencias desde el punto de vista político, pero también desde la discusión estratégica. Partamos por la vertiente política porque este jueves se profundizaron las tensiones a propósito de esta controversia, en particular entre el gobierno actual y el gobierno entrante. De hecho, José Antonio Kast le habría solicitado al presidente Gabriel Boric una reunión para abordar la controversia por este cable submarino chino. El mandatario electo dijo que esperaba, antes de asumir, poder tener esa reunión para abordar el tema. Más temprano este jueves, Claudio Alvarado había planteado precisamente cierta decepción por la forma en la que se había trabajado este tema. En particular porque era información sensible que, a su juicio, el gobierno saliente debería haber transmitido al gobierno de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque probablemente la decisión técnica sobre este cable submarino va a quedar para el siguiente mandato. Eso como contexto político, mientras desde el punto de vista del impacto también económico e incluso estratégico, sigue el análisis también sobre los alcances que tiene esto. En Agenda Económica AM conversamos con Patricio Cofré, que es líder de Inteligencia Artificial y Datos en EY Chile, para entender también el contexto de la tecnología, del desarrollo tecnológico y la relevancia económica que tiene hoy día este tipo de proyectos de infraestructura, como el cable submarino chino que pretende conectar Asia con nuestro país. Esto fue lo que nos contó en Agenda Económica AM. Estas son grandes autopistas donde en vez de mandar camiones y carga, digamos, lo que estamos mandando son datos. Este proyecto propuesto lo que propone, digamos, es tener una vía redundante para poder salir al mundo, para que nuestros datos puedan salir al mundo. Y cuando digo datos, están las videollamadas, está todo el tráfico de Internet, todo el e-commerce, digamos, toda la Internet fluye a través de estos cables autónomamente y por lo tanto tener una autopista, digamos, que nos conecte directamente a Asia, por cierto nos da más resiliencia, por cierto nos da más redundancia. La economía actual, los negocios actuales, además te demandan velocidad. Perfecto. Y ahí es donde tener redundancia le ofrece a Chile, digamos, una capacidad competitiva inigualable. Cambiamos de tema. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que ha tenido una semana algo volátil. Este miércoles cerró acercándose a los 850 pesos. Por el contrario, este jueves ha tenido más bien un alza que lo lleva a niveles cercanos a los 860. En este contexto, el factor primordial pareciera ser el del precio del cobre como uno de los elementos centrales para el tipo de cambio, que si bien ha mostrado una tendencia en esta jornada más bien al alza, de todas maneras se mantiene bien lejos de los 900 pesos en los que estuvo buena parte del año 2025. Conversamos con el analista de VFX, Rodrigo Castillo, sobre los factores que están incidiendo en el tipo de cambio acá en Chile. Durante la tarde del día de hoy hemos visto un fuerte rebote de la divisa, llevándola a 865 y 867 con sus respectivas puntas. Todo esto ya que la bolsa norteamericana cae más de un 2%, generando más apetito hacia la renta fija o activos de refugio como el dólar peso. Hay que tener presente que el día de mañana tenemos datos de la inflación del productor, un dato clave que podría definir si efectivamente el dólar rompe los 870 o nuevamente se mete en el canal hasta los 850. Nos vamos a la pausa, quédense con nosotros. Al regreso vamos a hablar de los resultados que entregó Nvidia, la empresa tecnológica del momento, quizás en Estados Unidos. Resultados positivos, pero que de todas maneras no convencen del todo al mercado respecto a si hay o no una burbuja en el mercado tecnológico asociado a la inteligencia artificial. En la entrevista de hoy profundizamos en este tema. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica PM y en la entrevista de hoy vamos a hablar de negocios y algunos que están muy en boga, por cierto, vinculados
al desarrollo tecnológico, a la inteligencia artificial y en un intento por tratar de aterrizar también cuál es el real estado de esta industria. Algunos hablan de una suerte de burbuja en torno a la inteligencia artificial, pero los resultados que entregó Nvidia este miércoles podrían aportar algunas luces más respecto a la envergadura realmente y a la solidez, sobre todo, que tiene este sector. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el gerente general de Renta 4, corredora de bolsa, Arturo Frey, está con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, los resultados que entregaron desde Nvidia con datos correspondientes al cuarto trimestre mostraban efectivamente ingresos y utilidades por sobre lo que estaba esperando el mercado. Sin embargo, parece haber algo de decepción hoy día jueves. Démosle un poco de contexto a estos números. ¿Cuán buenos son realmente para partir la conversación, Arturo? Bueno, en general en bolsa se dice que los precios ya tienen internalizadas todas las noticias y en este caso las perspectivas de tanto de ingresos como de beneficios de la empresa se superaron. Es decir, hubo un incremento, por ejemplo, del 94% en lo que es el beneficio neto de Nvidia por 42.000, en verdad, casi 43.000 millones de dólares y también los ingresos que crecieron un 73%. Entonces, desde el punto de vista de superar las expectativas, eso se cumplió. Okay. Y de la narrativa también del CEO respecto de los planes futuros también, pero de todas formas hay un manto de duda a nivel general respecto de si este entrenamiento luego se va a poder poner en práctica en tareas cotidianas. Claro, y ese es el punto que nos lleva a hablar sobre si existe o no una burbuja en torno a la inteligencia artificial, por los planes que se han ido anunciando de inversión, que son multimillonarios, pero la duda está sobre si el negocio va a dar lo suficiente, va a rentar lo suficiente como para satisfacer las expectativas de esos inversionistas. Bueno, el concepto burbuja se ha venido cada vez hablando más en la medida que la bolsa supera máximos históricos. Venimos desde el año 2023 ya marcando una seguidilla de máximos históricos que sin duda se relacionan a burbuja en el sentido que las valoraciones en bolsa están muy caras respecto de los beneficios de las empresas, es decir, se está descontando un futuro perfecto o un futuro idílico. Y ciertamente la burbuja se ha concentrado en la tecnología, porque es ahí donde están los ratios más exagerados respecto de lo que hay en bolsa con la realidad. Ajá. Y Nvidia es la empresa por excelencia que viene liderando todo este proceso de inteligencia artificial generativa y es normal que ahora todos los ojos estén puestos sobre los resultados de Nvidia, incluso más de lo que puede ser sobre los datos macro, pero no hay que olvidar que todo este financiamiento de la inteligencia artificial y en general toda la subida de las tecnológicas y del mercado tiene mucho que ver también con las expansiones monetarias que han hecho los bancos centrales estos últimos años, desde el COVID. También. Entonces, eso Arturo, ha sido fundamental para empezar a hablar de burbujas. Arturo, quiero detenerme en un punto. Tú hablabas de ciertos ratios que se ven en la bolsa que están exagerados. Explícanos en qué consiste eso y cuál es esa exageración que se presume. Bueno, es que esto se relaciona directamente con lo que son las burbujas. O sea, uno puede hablar de burbuja cuando no hay consistencia o no tiene sentido lo que están pagando las personas, las instituciones por ciertas empresas en la bolsa. Entonces, cuando una empresa se empieza a descontar futuros tan idílicos en el sentido de que van a ganar muchísimo a futuro porque tienen una tecnología que es realmente disruptiva y por eso la gente empieza a comprar ahora pensando que en el futuro van a ganar mucho dinero, ahí se empieza a dar una especulación que sumada a toda la expansión monetaria que hay, hace que se pueda pensar que en realidad tienen que ser resultados demasiado extraordinarios como para que la gente se quede tranquila respecto a esta disrupción que realmente es tal y que no van a haber amenazas en el futuro que le van a quitar su característica de líder o que el sector común todo se va a afectar ya sea de la inteligencia artificial o de la tecnología. Y aquí nos gustaría conocer la visión que tienen ustedes en Renta 4. ¿Ustedes son más escépticos de lo que está pasando entonces? A ver, no es que nosotros seamos escépticos respecto de la inteligencia artificial o de la tecnología como el motor transversal para producir crecimiento económico en las distintas industrias. Eso sabemos que es así y ha aumentado los márgenes de las empresas y ha sido un revitalizador para el crecimiento económico. En eso no somos escépticos. En lo que sí somos escépticos es respecto de las valorizaciones. O sea, ¿valdrá tanto una empresa con los resultados actuales? ¿Es tan justificado
estos valores, y es tan realista pensar en supuestos que a futuro son tan exagerados, y sobre todo pensando que esto no ha venido orgánicamente, esto ha venido desde lo que comentaba anteriormente, desde los bancos centrales que han bajado las tasas de interés de forma exagerada durante largo tiempo, Claro. que han impreso mucho dinero y que han ensanchado sus balances. Entonces, toda esta financiación de la inteligencia artificial viene dada por una condición de barra libre, de liquidez muy grande. Entonces, Ajá. nosotros somos escépticos con que este modelo de financiación sea eterno, y mientras más difícil sea Sí. financiar, más difícil le va a costar a los proyectos de largo plazo poder mantenerse sin tener problemas de caja o de otro tipo empresarial. Claro. Arturo, profundicemos un poco en esas perspectivas para el negocio de la inteligencia artificial, porque Alphabet, que es la matriz de Google, Amazon, Meta y Microsoft, las 4 empresas gigantes tecnológicos, proyectaron un gasto combinado de 610.000 millones de dólares para 2026. Esa es la envergadura, digamos, para tener una noción. Las posibilidades de que la inteligencia artificial efectivamente genere retornos para esos negocios es lo que hoy día está en cuestionamiento, entonces, detrás de esta tesis de que podría haber algún tipo de burbuja. Totalmente. O sea, esto de la barra libre de liquidez, que es la gran responsable de estos proyectos tan grandes que se puedan financiar, eso está en duda, que el nivel de deuda en Estados Unidos, que la inflación de los países pueda permitir que el Banco Central sigan con las políticas ultralaxas. Si esas Ujú. políticas ultralaxas se detienen, el financiamiento a gran escala para las 7 magníficas en general o para proyectos de inteligencia artificial se reduce. Y por eso que el mercado ya está dando ciertas señales. Por ejemplo, bueno, Nvidia, con los resultados de hoy o con el comportamiento en bolsa de hoy, ya no ha ganado este 2026, no se ha apreciado en bolsa, y Ujú. el Nasdaq ha sido el peor entre los grandes índices bursátiles durante el año. Entonces, este manto de duda no viene tanto por creer o no creer en la inteligencia artificial y su utilidad para el crecimiento económico, sino más bien es decir, ok, esto es así, pero ¿va a ser tan impresionante como para justificar estos Claro. precios y estos ratios? Esa es la pregunta de fondo. Y, y Y a- ese es un poco el miedo, que ese mal de altura que pueda venir. Exacto. Y ahí viene otra pregunta, pero que está encadenada. Respecto a la inteligencia artificial y su impacto productivo, ¿qué efecto es el que se puede ver hoy día concretamente, ya no en términos teóricos o de proyecciones de lo que vendrá, sino más bien en términos concretos? ¿La economía crece más producto de la inteligencia artificial? ¿Los negocios rinden más gracias a la inteligencia artificial? ¿Qué pistas tenemos sobre esas preguntas? A ver, nosotros como Renta 4 no somos expertos en inteligencia artificial per se, pero sí podemos entender, y por lo que hemos estudiado en análisis, Ujú. que esto es algo que se va a ir materializando en el tiempo, que hay ciertas industrias que ya lo están utilizando mucho, que ha mejorado mucho la productividad, la estructura de costes de las empresas también está siendo más liviana, que ha venido a sustituir puestos de trabajo. Eso es algo que se sabe que es así. Entonces, en ese sentido, pensamos que esto va a ir creciendo y que va a ser exponencial. De Ujú. eso no hay duda, y que bien que eso así sea y que va a afectar al crecimiento económico en positivo, no tenemos duda de eso. Eso está muy bien. Si nuestras únicas dudas vienen por el lado, ¿será para tanto como Claro. para justificar, para que alguien que no ha comprado Nvidia hace 2 años lo venga a comprar ahora cuando está casi a $190? Sí. Esos son nuestros cuestionamientos, y donde nosotros llamamos a la prudencia, a los que Ajá. quieran entrar en este sector a invertir, que lo hagan poco a poco, ojalá esperando recortes, porque comprar en máximos muchas veces es peligroso. Sí. Arturo, y en función de esa precaución que tú planteas, eso corre no solo para Nvidia, me imagino, ¿no? También para las otras gigantes tecnológicas, porque hoy día la facilidad para invertir en este tipo de acciones es mucho más mayor que antes, y quizás está la tentación efectivamente de sumarse a esta ola y apostar por estas tecnologías, invirtiendo en la compra de acciones, por ejemplo, de Meta o bien de Alphabet, en fin. Sí, la pregunta, nosotros pensamos que respecto a la pérdida de momentum, como se dice en el mercado financiero de la tecnología, y que ahí se abarcan a las 7 magníficas, no es si seguirá siendo claro líder en la creación de valor o en las subidas de las Ujú. bolsas, sino que esto podría estar señalizando problemas más amplios en el conjunto de las bolsas. Es Ajá. decir, esto voy a estar anticipando caídas generalizadas y fuertes en la economía y en las bolsas, porque no olvidemos que el principal catalizador de las subidas a nivel general ha sido la inteligencia artificial, ha sido
por ende el Nasdaq y por ende el principal catalizador de caídas seguramente también va a venir por este lado. Claro. Arturo, los últimos minutos de conversación quería dedicarlos a los riesgos asociados. ¿Qué es lo que están viendo ustedes y qué es lo que se ve afuera también en la discusión de los mercados financieros sobre el riesgo de que efectivamente exista una burbuja? Porque la gran pregunta no es solo si existe o no, ¿qué pasa si llega a reventar esa burbuja? Hemos tenido experiencias al respecto en las décadas pasadas también bien dramáticas. Bueno, nosotros siempre hemos sido los que hemos pensado que las grandes crisis no se han absorbido de la forma como se debieran haber hecho, sino que más bien se han solucionado con una patada hacia adelante y por ende se han ido acumulando excesos y problemas, lo que se demuestra, por ejemplo, en el tamaño del balance de Estados Unidos y de su deuda. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos pensado que estas soluciones de mayor gasto fiscal y mayor impresión monetaria o expansión monetaria van a tarde o temprano a traer una burbuja. Entonces, eso es lo que probablemente ya estamos viendo ahora. Lo que pasa es que también el aumento de productividad ha ido justificando ciertas valoraciones, pero de todas formas nos parece que comprar a estos niveles puede ser algo arriesgado. Y ahí conectamos con lo que tú decías de también el riesgo que las mismas personas pueden entrar al pensar que porque Nvidia ha subido y cualquier caída es oportunidad de compra, tampoco lo tenemos tan claro. Entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos siempre tener portafolios muy diversificados, estar en tecnología está muy bien, en inteligencia artificial, en almacenamiento de datos, todo eso está muy bien, pero siempre diversificado también hacia otras industrias, hacia distintos sectores geográficos, hacia distintas divisas, porque en el fondo el rally de la inteligencia artificial ha sido tan pronunciado que entrar ahora y además entrar con unas composiciones importantes respecto al patrimonio de cada uno puede ser algo arriesgado y que no recomendamos. Arturo Frey ha estado con nosotros esta tarde aquí en Agenda Económica PM, gerente general de Renta 4 Corredores de Bolsa. Gracias, Arturo, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Chao, gracias. De esta forma cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Ya viene CNN Prime en las distintas plataformas de CNN Chile. Nos vemos mañana.